Bueno, gracias a OIM, gracias a Activoca, gracias al programa ROF, Reconciliando con Nuestro Futuro, que además tiene un nombre, el nombre más chévere que hay, porque se trata de un programa de reconciliación que mira hacia el futuro, lo cual es nuevo para nosotros, que nos gusta a partir de partir de la reconciliación, como mirando siempre al pasado, ¿no? El asunto de la memoria que se repite una y otra vez y reconstruir el futuro es una cosa nueva. Pero yo estaba pensando que en medio de todo este caos de la asistencia, de la dificultad para llegar, de todo esto, aquí que Isabelita se ríe porque estamos en un loop. Pero es el mejor momento para hablar de paz en Bogotá y el acuerdo de paz en Bogotá, porque lo que está ocurriendo en Bogotá es precisamente la razón por la que hay que hablar de paz en Bogotá, porque la violencia se tiene que venir a expresar a Bogotá para que sea atendida. Sí, yo siento que es una, digamos, el momento simbólico más importante para hablar de este tema en una ciudad que adicionalmente es como complejo coger la función del acuerdo de paz y Bogotá, ¿no? Porque uno dice Bogotá, ¿qué tiene que ver con el acuerdo de paz? Pero hoy nos están mostrando el ejemplo de por qué, digamos, en últimas, Bogotá es epicentro de la construcción del acuerdo de paz. Estamos con grupos grandes de indígenas que se movilizan en razón del conflicto que ocurre en la región para que se resuelva o para, digamos, que se les hable a Bogotá. Eso es algo muy difícil de comprender y de visualizar. Entonces, el día que hoy ocurra eso, en la mitad del problema del tráfico y la movilidad, tiene mucho sentido. Y este panel tiene una gracia que es interesante, y es que tenemos 4 personas que lideran temas que es lograr hacer asible la paz en Bogotá y organizaciones. Ahorita hablaba con María José, que lidera Compromiso Bogotá, lo complicado que puede ser y los logros que ha hecho Compromiso Bogotá para involucrar una serie de empresarios para tratar, digamos, o para no para tratar, para sacar adelante una zona de Bogotá que, como con todo con Bogotá, es de todos y es de nadie. Porque usted obviamente cuando junta a los empresarios con un asunto regional, pues ahí están todos metidos porque es la región, ¿no? Pero con Bogotá, ¿de quién es Bogotá? Y para la Cámara de Comercio ocurre lo mismo. La Cámara de Comercio tiene una trayectoria larga de involucrarse en la construcción de paz, y yo me imagino que a José María Leblond y Bogotá, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Y usted por qué? Si usted es la Cámara de Comercio de Bogotá. Y si vamos a hablar de ideas abstractas, hablemos de una cosa que se llame la Fundación Ideas para la Paz. Eso sí es más complicado. Entonces, digamos, me gustaría mucho que esta conversación ocurra y que ojalá se interrumpan, ojalá interactúen, porque si no, esta vaina no la ve nadie. Porque, digamos, afortunadamente tenemos este formato de podcast que nos permite hacer una resonancia de esta conversación, y para que sea interesante, pues haya interacción. Pero desde luego voy a pedir abrirlo con Isabelita porque la he sobado para que por favor esté en esta conversación a pesar de los trajines que tiene en el día a día, para preguntarle qué es eso de Bogotá le cumple al acuerdo y cómo ve usted el tema. Bueno, mi sueño siempre ha sido estar en una mesa de radio, Entonces esto es como como una mini simulación de lo que sería cumplir ese una sueño. mini simulación, es una gran simulación. Una gran simulación. Bueno, buenos días a todos y todas y a los que nos escuchan después. También pues a los panelistas, a Jaime por la paciencia sobre todo que nos tiene siempre en el distrito, que nos subimos, nos bajamos, nos subimos, nos bajamos, y los Embera siempre además por alguna razón caen preciso en el momento que tenemos algún tipo de evento. Desde la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, nuestro rol en la ciudad es territorializar el Acuerdo de La Habana. Pero cuando uno dice una ciudad como Bogotá, ¿cómo territorializa el Acuerdo de La Habana? Pues
o Bogotá como habla de paz, pues realmente esto no es una cosa tan abstracta, sino que hablar de paz en Bogotá justamente es hablar de cómo atendemos a esas poblaciones que han sido históricamente excluidas o marginadas y cómo atendemos a esos territorios que han sido históricamente excluidos y marginados. Y esto es una cosa que la gente cree que no ocurre tanto en Bogotá, digamos que se puede pensar que ocurre para ciertos grupos poblacionales como son las víctimas, como son los excombatientes, pero también ocurre para los territorios. No sé si ustedes saben, pero el 70% de Bogotá realmente es rural. Y si uno empieza a revisar cuáles son las brechas que existen entre la Bogotá urbana y la Bogotá rural, pues las brechas son todas e incluso son muy similares a las que existen como en la Colombia profunda. Cuando hablamos de Usme rural, de Ciudad Bolívar rural, volvemos a tener escenarios donde los niños caminan 30 minutos hasta llegar a la parte donde la ruta sí los puede recoger. Si hay invierno como hay ahorita, pues la ruta no pasa, se inunda el camino y los niños entonces no van al colegio, donde no llegan ambulancias porque las vías terciarias no están pavimentadas y demás. Así que los problemas que hoy tiene la Bogotá rural son similares a aquellos de la Colombia profunda e implican, digamos que, un esfuerzo y una mirada adicional en este sentido. Pero antes de entrar en detalle sobre por qué Bogotá le cumple al acuerdo y qué hace Bogotá para cumplirle al acuerdo, yo creo que hay 4 cosas que las grandes ciudades pueden hacer realmente para tener un rol fundamental y catalizador de la implementación del acuerdo de paz. En primer lugar, las grandes ciudades siempre estuvieran pensadas en lógica de la implementación. Si uno se va al punto 1 del acuerdo, a lo que tiene que ver con reforma rural integral, uno se da cuenta que esto no tenía simplemente un enfoque de hagan unos PEDET, implementen unos planes nacionales sectoriales, sino que las ciudades tenían un rol fundamental en catalizar esas economías. Yo no puedo asumir que todo lo que se produce en los territorios PEDET va a ser consumido en los territorios PEDET porque hay unas fuerzas naturales de las grandes ciudades que son nodos de desarrollo que mueven las economías que pueden jalonar y estabilizar ese tipo de desarrollo que se está dando en las regiones. Entonces, en primer lugar, las ciudades tienen un rol importantísimo en lo que tiene que ver con ayudar a impulsar, catalizar y ayudar a transformar y jalonar esas economías que están empezando a coger fuerza en los territorios PEDET. Algo que Bogotá debería hacer naturalmente. ¿Cómo consumimos lo que se está produciendo en el PEDET del Tolima? ¿Cómo fortalecemos lo que se está produciendo en el PEDET del Meta? ¿Cómo lo jalonamos y lo integramos a las economías propias de la ciudad? En segundo lugar, ¿cuál es el rol que tienen las ciudades frente a la reincorporación social, política y económica de los firmantes? Hoy el 44% de los firmantes está llevando a cabo sus procesos de reincorporación en centros urbanos. ¿Por qué? Por la situación de seguridad en el país, por una serie de factores. Entonces, hoy las ciudades tenemos un rol de pensarnos en cómo se ve esa reincorporación urbana. ¿Cómo podemos ayudar a generar condiciones para la estabilización socioeconómica que realmente sea sostenible en el tiempo? Y adicionalmente, ¿cómo podemos contribuir a la no estigmatización para que acá puedan construirse nuevos proyectos de vida con todas las garantías del caso? Y finalmente, en lo que tiene que ver con la satisfacción de los derechos de las víctimas. En las grandes ciudades hay una alta concentración de víctimas que han llegado. Bogotá tiene cerca de 380.000, Medellín tiene 400.000, Cali tiene casi 300.000. Las víctimas han llegado a las ciudades y ahí han decidido quedarse. Adicionalmente, lo que tiene que ver con las sanciones, por ejemplo, propias que va a imponer la Jurisdicción para la Paz o todo este tipo de proyectos, pues al final se van a tener que llevar a cabo en las ciudades. Es Medellín que está lidiando con cómo se da el proyecto de justicia restaurativa de Dabeiba, somos nosotros los que estamos tratando de resolver cómo ajustamos los mecanismos de participación para el proyecto Siembra de Vidas que se dio en Usme. Entonces, este tipo de mecanismos de lo que llamamos la justicia transicional, al final se termina aplicando en las ciudades. Y en segundo lugar, frente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, las ciudades tienen un rol, que lo estamos viendo con la población en Vera, en contribuir a la sostenibilidad de los retornos y de la reubicación. Se ha pensado siempre que las ciudades simplemente ayudan a que las víctimas se monten en un bus y se devuelvan, pero estamos viendo con los en Vera que eso no tiene sentido porque se van a devolver a las ciudades en el momento en que el gobierno nacional les incumpla. Entonces, ¿cuál es el rol de las ciudades que tienen la capacidad, como Bogotá, como Medellín, de hacer inversiones en esos territorios que ayudan a contribuir a esa estabilización y que adicionalmente puedan hacer una especie de veeduría y de llamarle la atención al gobierno nacional, pilas que usted está incumpliendo con la vivienda, usted está incumpliendo con los temas de educación, usted está incumpliendo con una serie de compromisos que al final ese incumplimiento repercute en la realidad de las ciudades? Los 4 puntos ahí salieron. Sí. Perfecto. Bueno, María José, usted le toca, cuando uno estudia, cuando uno está en estadística, le echan a uno el chiste del pollo. ¿Cómo es?
Bueno, hay muchos chistes del pollo, pero hay un chiste en el pollo que dice, el problema del promedio es que si tenemos un pollo, somos dos personas, usted se come un pollo y yo no, quiere decir que cada uno se comió medio pollo, en promedio. Eso pasa con las zonas de Bogotá. Cuando uno coge los indicadores de Bogotá, todos nos hemos comido medio pollo. Yo utilizo el pollo porque además es el plato nacional que me lo tienen prohibido en mi casa porque mis hijos están aburridos de comer pollo. Entonces para mí el pollo es fundamental. Entonces aquí estoy reivindicando el uso del pollo asado. Pero entonces, digamos, usted ha tenido que iniciar una conversación con empresarios y ha priorizado SUA, que según el Observatorio de Víctimas, se llama así el Observatorio de Víctimas del Distrito, que además tienen que verlo, es chévere porque los informes son chéveres, son fáciles de leer, no son largos, están buenos. Felicitaciones al Observatorio de Víctimas. Esto no es publicidad política pagada. No, señora, a mí no me pagaba, no, yo estoy aquí porque quiero. Pero está bueno ese observatorio. Sigan las cosas simples, porfa, no alarguen. Una solicitud a todos los que trabajan en estos temas, hagan los informes cortos. ¿Usted cómo ha visto, digamos, esa conexión con algo tan concreto como una parte de la ciudad, pero tan abstracto como una parte de una gran ciudad? ¿Y cómo ha visto que sea la forma en que los empresarios lo acogen? Pues Jaime, de verdad hay mucha voluntad de acercarse, mucha voluntad de establecer una relación cercana con las comunidades y los líderes. Y antes de entrar en la respuesta, voy a hacerles un pequeño contexto de qué es Compromiso Bogotá. Compromiso Bogotá nace inspirados por Compromiso Valle. Quienes no conozcan Compromiso Valle, es una iniciativa que nace en Cali, en el estallido social del 2021, donde un grupo de empresarios se va a las comunidades, que pues estaba la ciudad totalmente bloqueada, y les dicen, vengan, ¿cómo construimos ciudad juntos? Y los líderes les contestan, nosotros no queremos donaciones, queremos oportunidades. Entonces, las dos innovaciones de Compromiso Valle, que gracias aquí a Suma Social, USAID, hicimos el piloto en Bogotá, aquí en Suba, son dos innovaciones principales. Uno, el planteamiento de una relación personal cercana entre empresarios y líderes comunitarios. En el caso de Cali fue con líderes de la primera línea, y en el caso de Bogotá también se está dando con líderes de la primera línea. Y la segunda gran innovación de Compromiso Valle es que se arman unas mesas de trabajo en los temas fundamentales para la comunidad, las necesidades manifestadas por la comunidad, y son unas mesas de trabajo donde se organizan rutas de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si vamos a hablar de empleabilidad, un aliado que tenemos es la Cámara de Comercio, por supuesto. La Cámara de Comercio ofrece una serie de servicios a la comunidad, pero también lo hace compensar, pero también lo hace, digamos, diferentes aliados como Fundación Corona, Fundación Andy, etcétera. ¿Qué hacen todos? Se sientan y organizan una ruta común. Eso no se hace de la noche a la mañana, esto toma años. Y Compromiso Valle lleva años construyendo esas rutas, pero aquí ya en Compromiso Bogotá ya iniciamos la mesa de liderazgo y la mesa de generación de ingresos, que incluye empleabilidad y emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la invitación que estamos haciendo? Y por eso digo esa gran voluntad que hay de los empresarios. La invitación que estamos haciendo es a que esa primera ruta la empiezan a conversar quienes ya prestan servicios, quienes están en el territorio, y empiezan a invitar a empresarios y a líderes a ser parte de esa conversación y a que opinen. Eso todavía está en fase inicial, entonces esa invitación va a darse en los meses de enero, febrero y en marzo, ¿cierto? Por ahora están sentados en la mesa quienes ya vienen desarrollando esos servicios. Entonces, por ejemplo, tenemos una matriz muy estructurada ya de cómo abordar el tema de liderazgo. Esa matriz va revisando desde cómo trabajar programas de formación muy robusta
con líderes que ya de alguna forma están probados en territorio, hasta rutas de cómo identificar nuevos liderazgos, premios. Queremos activar el premio cívico, que es una iniciativa de hace varios años que en Cali se activó con Compromiso Valle y que escoge líderes comunitarios que impactan su comunidad y se les entrega un capital semilla para desarrollar su proyecto o su iniciativa. Esos son algunos ejemplos. Entonces, volviendo a la pregunta de Jaime, ya teniendo este contexto, la voluntad de los empresarios es toda, de los líderes es toda. El reto que yo le contaba a Jaime es que tenemos interiorizados unos lenguajes y una cultura como seres humanos que hay que empezar a trabajar. O sea, aquí el trabajo que queremos hacer y tenemos muy claro es que no es solo juntarnos en una sala, en un taller donde juntamos empresarios y líderes, se genera una magia en ese momento, porque se genera una magia en ese momento, pero después ¿qué? O sea, lo que ha pasado en Cali, y esto es en testimonios de los empresarios dueños de las empresas en Cali. Sí, yo quería resaltar eso, que cuando usted dice juntar los empresarios, yo cuando fui a las reuniones de compromiso, yo trabajo con empresas, entonces todos esos dueños, digamos, ver a los, no dueños. A los presidentes, sino a los dueños de esa empresa, yo era como un groupie. O sea, yo no había visto, fírmeme acá, por favor. Pero ¿cómo hicieron ustedes para sentar? Realmente es impresionante esa sala, cómo ustedes sienten casi una parte significativa de los dueños del PIB de Colombia en una sala. ¿Cómo hicieron? Pues ese es el espíritu de Compromiso Valle y es lo que hemos trasladado a Compromiso Bogotá. Y llevamos 2 años trabajándole al tema. Sí. Hemos estado haciendo diversos encuentros, muchas reuniones y conversaciones mostrando que la fuerza detrás de Compromiso Valle es precisamente eso. Obviamente también está el alto ejecutivo, el presidente de la empresa, pero el espíritu es el dueño. O sea, es como ese dueño se relaciona personalmente con los líderes. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, algo que le comentaba a Jaime ahorita, es que estamos ahorita planeando un espacio que vamos a llamar, no sé si ese va a ser el nombre final, pero es la iniciación en Compromiso Bogotá. Entonces, tanto empresarios como líderes se van a iniciar en un lenguaje que vayamos acercando, porque es que muchas veces cuando establecemos esos espacios nos damos cuenta que se genera una magia, sí, pero seguimos hablando de ustedes y nosotros. Y tenemos que hablar de nosotros, o sea, vamos a construir, vamos a co-crear, vamos a generar y empezar a aterrizar. Y entonces es fascinante ver. Les voy a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, en Suba estamos trabajando con una fundación que lleva 70 años en Suba, se llama Fundación Otero Liébano. Vienen trabajando programas sobre todo para niñas, donde trabajan mucho STEM, todo el tema de ciencia, tecnología, y trabajan fortalecimiento de programas de colegios públicos en la localidad. Ellos vienen hace 2 años en una alianza con Crack the Code, que es esta fundación, ¿cierto?, de María del Mar Vélez, la hermana de David Vélez, bueno, en fin, formando en código. ¿Qué pasa? Que ellos en 2 años de alianza con Crack the Code han podido hacerle algunas observaciones y mejoras al programa, pero resulta que nos dimos cuenta que había una oportunidad de juntarlos con un empresario que tiene una empresa que alquila computadores. Y él se nos acercó y dijo, yo quiero apoyar cualquier cosa que tenga que ver con tecnología y tengo en la cabeza unas ideas de Código 13, que es una entidad de formación en código en la Comuna 13 en Medellín, y tengo todas las ideas listas. Para no hacerles la historia larga, en 3 reuniones se montó Código Bogotá, que reúne a Fundación Otero Liébano, a Crack the Code, a Going, a Rentec, ¿cierto? Y ya se están empezando a unir otras organizaciones y universidades que dicen queremos hacer parte de eso. Y este empresario en la segunda reunión tenía página web, presupuesto, estructura y todos los pues yo llevo 30 años en fundaciones, éramos como, wow, o sea, ¿qué horas? Claro, eso es lo que hace un empresario. ¿Qué es lo que hace una fundación? Trae todo el conocimiento y el bagaje técnico de cómo abordar el aprendizaje de mejor manera. Entonces, por ejemplo, la fundación le dijo a Crack the Code, no, este programa no puede ser solo virtual, necesitamos mentores que trabajen la parte socioemocional. Entonces llega Going y dice, yo tengo seleccionados a los jóvenes con potencial que ya están listos para este programa. Entonces, lo que hubiese tomado posiblemente años, muchos recursos,
prueba y error, y eso pues costoso, ¿cierto? Cuando tú juntas todos estos perfiles, se vuelve pues de verdad una fórmula mágica. Yo creo que usted cuenta algo que es chévere y es que la mitad de las cosas en la vida, después de que ha pasado un tiempo, uno dice, si yo hubiera sabido que iba a costar tanto trabajo y tanto tiempo, no arranco. Es como tener hijos, ¿no? Si uno supiera lo que eso implica y lo que el costo que eso implica, uno no se llena chenos. Pero, digamos, voy a pasar de María José a José María. Se ha visto, tenemos aquí, vamos por pares, tenemos María José, José María, Isabelita y Juanita. Me parece que está muy bien equilibrado. Y a propósito, hago la siguiente anotación. José María y María José, ustedes comparten indicadores de interés con el programa de ROF de USAID. Yo creo que ahí hay una posibilidad importante de unir esfuerzos en torno a los indicadores de empleabilidad y en torno a los indicadores de alianza. Entonces aprovecho este espacio así como para dejarlos ahí con Isabelita, que además con Isabelita también nos la pasamos tejiendo indicadores. ¿Quién me aporta el indicador? Entonces, para que ojalá después de esta, como dicen ahorita, después les voy a pedir que por favor tengamos una conversación, porque buena parte de los indicadores de empleabilidad, de generación de ingresos, de elementos de víctimas, pues coinciden con estas iniciativas y deberíamos como conectarlas. La Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá es una de las organizaciones más emblemáticas de la ciudad. Es prestigiosa, grande, poderosa e importante. Y no solo tiene una función para Bogotá, sino para la región. La Cámara de Comercio de Bogotá ha asumido un rol importante para regiones. Actualmente, de hecho, estamos trabajando en el tema de la Orinoquia. ¿Cómo es el rol de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene una función de promoción empresarial, y cómo hace usted para justificar ante la Junta Directiva su existencia? Bueno. ¿Empiezo por el final o por el principio de la pregunta? Pero bueno, lo primero es, Jaime aceptada la invitación. Por supuesto, cuenta con la Cámara de Comercio para desarrollar importantes alianzas. No somos ajenos a ese trabajo. Desde el 2019 nuestra Junta Directiva aprobó una política de sostenibilidad y valor compartido que busca impactar no solamente a Bogotá, sino a los 59 municipios en donde tenemos jurisdicción. Y celebro profundamente poder hacer las alianzas que planteas. Ese diálogo estoy dispuesto a que se establezca inmediatamente terminemos el evento, porque también tenemos identificadas desde hace ya bastante instituciones, formamos parte de Going, como lo mencionas, y de muchas otras, solo para digamos, remitirme a tus palabras, y de muchas otras en las que buscamos impactar 11 poblaciones sensibles, con las que existen deudas históricas y que sin lugar a dudas se han visto afectadas por el conflicto armado interno y que encuentran asiento aquí en Bogotá, donde, como tú lo expresabas al comienzo, Jaime, es donde a veces vienen para realmente ser escuchadas, para tener un contacto directo con los centros de poder. Y doctor Jorge, sin duda, ahí es donde, como lo comentábamos al principio de nuestro diálogo afuera, que tuve la grata oportunidad de volverlo a saludar, después de mucho tiempo de no encontrarnos. A uno siempre le pasa eso con Jorge Mario, ¿cierto? Sí. Uno como que aparece, eso va a ser el resto de nuestras vidas. Sí. Siempre aparece, por fortuna, con cosas buenas por contar. Y en ese sentido es donde los empresarios tienen que entrar a jugar un papel fundamental en términos de que deben buscar jugar un papel como ciudadanos corporativos excepcionales. Ir más allá del pago del impuesto, del pago justo de los salarios, de generar digamos, rectitud en sus actuaciones en sus empresas. Los empresarios deben buscar ir más allá de esas actuaciones formales e impactar positivamente los entornos donde operan, de manera ambiental, que es también una contribución a la paz. Hoy un tema tan importante como el ambiental y la sostenibilidad ambiental en el mundo. Deben operar de manera responsable frente a temas de valor compartido, en donde las comunidades, en donde trabajan y desarrollan sus actividades comerciales y de producción,
pues se vean beneficiadas precisamente y que les genere además espacios de gobernabilidad, Jaime, que tengan impactos, ¿por qué no decirlo también, no solo en lo ambiental, en lo social, en lo cultural, sino también en benéficos en lo político? Y con eso no me refiero a relaciones, por supuesto, electorales, sino de gobernanza, de facilidad de poder acceder a diversos servicios del Estado. Así las cosas, la Cámara de Comercio con varios programas que van más allá de la empleabilidad, que están a tono con la conducta empresarial responsable, está dispuesta a hacer alianzas, pero ya los viene desarrollando. Poblaciones como víctimas del conflicto, mujeres indígenas, población LGBTIQ+, otras que, con las que existen deudas históricas se han visto beneficiadas con capacitaciones, con procesos de formalización de sus empresas. Es que formalizar también es un aporte a la paz, es que donde está la informalidad hay un espacio para la ilegalidad, hay un espacio para que existe el aprovechamiento por actores que no son los más deseables en una sociedad. Formalizar contribuye además a poder rendir cuentas ante la sociedad. Es que estamos también trabajando con un tejido empresarial profundamente sensible. El 97% de las empresas en Bogotá y la región, y no es diferente el panorama en el país, son micro, pequeñas y medianas. Muchas de ellas compuestas por la propia familia, es decir, el papá, la señora, el papá, la mamá, la tía, de pronto un hijo, un sobrino, que producen tortas y ponqués, pasteles y viven, y entonces si hoy hay una afectación al transporte público, pues ya llegó tarde o el insumo o llegó tarde la producción a su destino, por lo tanto se abocan a la quiebra. Un tejido profundamente sensible ante las externalidades y ante los medios, ante el medio pues por el cual lo rodean. Entonces, contribuir a formalizar, para no extenderme más, contribuir con programas claros. La Cámara de Comercio, por ejemplo, no da capital semilla, pero sí le enseña cómo manejar ese capital semilla. Y tenemos algo muy valioso, y con esto cierro, es simplemente frente a esta primera pregunta tentadora que haces, y es, tenemos una red de inclusión productiva. Creo que podemos articularnos, yo creo que las fichas, por lo que veo, entran perfectas en ese que se arma. Negocio. En el Lego, perfecto, en el Lego entran perfectas sí. las fichas, y a partir de hoy podemos ya explorar esa alianza. Entonces, Jaime, muchas gracias, no solamente porque de estos escenarios hay opiniones, sino porque se propician hagamos eso. Sí, salidas y herramientas y opciones, y ya con el distrito tenemos un muy buen trabajo en varias de sus áreas. Bueno, entonces ya la salida nos vemos con Ana María de Activoca para avanzar con el tema. Acaba de escribir una cosa, José María, que es muy chévere. Fernando Flores, el chileno, dice que una empresa es una red de conversaciones. O sea, una empresa, por pequeña que sea, es un pequeño acuerdo de paz. Cada negocio que uno hace es un pacto. Nos ponemos de acuerdo sobre un asunto y llegamos a un acuerdo sobre el monto, sobre lo que vamos a entregar. Es un pequeño pacto, es una red de pactos pequeños, grandes, medianos, que hacen que una sociedad funcione más o menos. Pero viene otro tema que es, veníamos hablando con Juanita, y era el tema de la paz. La paz es un concepto que a nivel empresarial se volvió complejo. Después del plebiscito, que para todos, pues no para todos, para la mitad. Para todos los que estamos en este salón, para la mitad que está afuera, fue un día triste. Para mí fue horrible ese día. Día horrible porque, pues, perder el plebiscito pues era terrible, uno no sabía qué iba a pasar, pero también para mí, digamos, fue como entender que yo no había entendido, no tenía ni idea. Pero desde entonces el término de paz se volvió difícil para tratar con las empresas, porque se volvió político y se volvió casi un término identitario. Entonces, digamos, nadie se puede meter a hablar de paz sin pensar que se está metiendo en política. Y eso es un daño irreparable del momento del plebiscito, porque las empresas no se van a meter a hablar de un asunto que sea político, porque tampoco, pues, no existe eso que llaman el lado como correcto de la historia. Eso no existe. Existe quien la escribe. Pero en realidad lo que existe es, digamos, muchas visiones con las cuales hay que coexistir.
Incluso me decía Juanita que ha habido gente que ha tenido la osadía de decirles que cambien de nombre, de Fundación Unidas para la Paz, ¿cierto? ¿Cómo estará de afectado el término? ¿Cómo ve el tema de aproximar al sector privado con un concepto que es tan fuerte? Y antes de que nos responda, quiero pedirle a los asistentes invitarlos a que hagan las preguntas, hacen la mano y ayuden a hacer las intervenciones cuando sea el caso. Yo también me acuerdo de ese domingo, yo fui jurado de votación y el aguacero que cayó al tiempo con las lágrimas Premonitorio. fue normal, sí, de acuerdo. Efectivamente, incluso aquí en la confianza que nos da esto y YouTube por el mundo, yo les tengo que decir que mucha gente, incluso empresas convencidas en el rol de los empresarios y la paz, se fueron de la FIP en el momento de la firma del acuerdo. Y ahí, pues sin duda, transformar no solamente la narrativa de qué implica el aporte para la paz, sino, y nosotros que nos damos, como usted lo dijo al principio, tan etéreos, la posibilidad de pensar una cantidad de cosas, hemos ido pensando en cosas que transformen el aporte de los empresarios a la paz en cosas muy concretas, pero además que son buenas inversiones, hablando acá en el marco del Observatorio de Inversión Privada. Y entonces una de las cosas que creemos que es lo que transforma realmente esa comprensión de los empresarios, esas conversaciones además, entre otras cosas, Isabelita, se dan aquí en Bogotá, porque las decisiones de las grandes compañías y el qué sí se hace y qué no se hace se dan acá en contextos muy privilegiados además para poder entender ese aporte a las regiones. Pero lo primero es que los empresarios a veces no entienden que el primer aporte, yo creo que tú lo decías ahorita, el primer aporte de los empresarios a la paz es tener una conducta empresarial responsable. Y eso materializado en una cantidad de estándares, eso empezó a la luz de los principios rectores de derechos humanos y empresas. El Grupo de Empresas y Derechos Humanos visitó Colombia en agosto y el puño un poco de realidad de eso es que hay unos avances enormes en las grandes organizaciones empresariales. Eso es construcción de paz. Construcción de paz es estar atento a que decir esto en una junta directiva es muy difícil. Estar atento a que probablemente los presidentes dicen yo no mato a nadie, pero hay conductas que son muy delicadas en el contexto regional, local, y ahí los estándares lo que están diciendo es usted tiene que tener una conducta empresarial reforzada en contextos de conflicto. Y eso hay que materializarlo a la luz de los riesgos de las compañías, cruzar las matrices que son súper especializadas de las organizaciones en riesgos y decir, venga, que yo tengo unos riesgos asociados a los derechos humanos, pero que se han ido materializando también en cómo eso baja las cadenas de suministro, a una cantidad de estándares que probablemente se tienen que colombianizar. Y yo creo que esa es una de las mejores inversiones que puede hacer el sector privado. La mejor inversión. A veces las inversiones se entienden como el aporte, y la mayor inversión está dentro, cruzar, pues eso en riesgos materiales. Por ejemplo, hay cosas muy concretas que las empresas no reconocen como su aporte a construcción de paz. En eso el sector minero energético, hay unos sectores que han luchado eso por su apropiación un poco al territorio, han luchado eso por largos años, los petroleros, los mineros, y hay empresas que le han invertido, por ejemplo, a hacer protocolos de relacionamiento seguro con líderes sociales. Hoy, a la luz de un programa de USAID que es grandioso, en el que vamos a trabajar también juntos, Jaime, se arman protocolos, esa es la tendencia mundial, ponernos de acuerdo y no solamente esperar la llegada del Estado, sino cómo nos ponemos de acuerdo para proteger un líder social y no salir simplemente con comunicados de prensa a lamentar que un líder social se muera. Entonces, ¿eso qué implica? Esa es la mejor inversión dentro de las organizaciones, transformar eso que antes era derechos humanos y empresas en medir riesgos empresariales. Ese es el mejor aporte al territorio. Y ya luego, digamos, entender algo, y es que la conversación no se puede quedar, tú también lo decías, no se puede quedar en las grandes empresas, ¿no? Los estándares tienen que ir a pequeñas y medianas empresas en donde el señor de sostenibilidad es el gerente, el que sirve los tintos, el que hace la contabilidad. Y ese es un reto enorme. La conducta empresarial responsable no es el reto,
digamos, yo diría que la acción grande empresarial reposa sobre la pequeña y mediana empresa en este país y que eso permee a estos empresarios que hacen acuerdos comerciales donde en los municipios en donde existen esas fronteras invisibles y todo, eso es un reto enorme y ese es el aporte a la construcción de la paz. Y el segundo le quiero decir que es ya muy en la lógica de lo que nosotros somos. Pensar en que largos años las inversiones sociales, y de pronto más adelante podemos tejer un poco en torno a eso, pero las inversiones sociales de las compañías han implicado y del sector empresarial han implicado persistir en un modelo transaccional. Y aunque yo vengo de esa convicción, a eso me dediqué largos años, yo le he perdido un montón la ilusión a las inversiones sociales que no vayan enfocadas, por ejemplo, en temas muy concretos de poder, por ejemplo, pensar en medidas de reconciliación, como, y ahí obras por impuestos ha sido un mecanismo increíble, increíble, grandes grupos empresariales súper comprometidos, pero a la gente se le desconecta cuando eso no va atado a propósitos de reconciliación y de paz, ¿no? Porque entregamos la carretera y ¿dónde está esa conciencia de que una obra genera recomposición del tejido? Y ahí hay oportunidades enormes para que los empresarios además le aporten a esos componentes de convivencia e incluso de reparación. El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas, además de decir, empieza su informe, que todavía es muy preliminar en Colombia, cuestionando el modelo económico colombiano, que es una cosa en lo que podemos estar o no de acuerdo, pero en lo que dice es que hay muy poca evidencia de cómo el sector privado comprueba que su acción está siendo efectiva porque no se mide. Y eso en términos de reconciliación y recomposición territorial pues puede ser muy importante. Y ahí sí el globo más grande, y ya con esto cierro, al que nos estamos dedicando en la fundación. Y es lo que yo denomino el CBY. Varios de ustedes lo han tocado, pero yo creo que la gente está un poco agotada de recibir, y que eso al final del día se vuelva plata y que no fortalezca gobernanza en las comunidades, pero además que la lógica bajo la cual el Estado provee, las empresas proveen, siempre es pretendiendo de que hay asuntos territoriales en los que no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, el modelo de desarrollo, por ejemplo, si hay minería, sí, agua, no, agua, petróleo, sí, ¿no? Y esas cosas las interpretamos como una falta de comunicación o que la gente no está lo suficientemente ilustrada para entender el conflicto. El CBY es que la gente está cansada de no ser parte de los negocios, de no ser parte de recibir, digamos, de ver cómo la riqueza pasa, y ahí nosotros nos estamos dedicando, digamos, oyendo mucho cuál es la tendencia, no solamente en los pueblos indígenas, pero también en comunidades rurales, en cómo formar negocios, y ojalá negocios de muy alta escala, pero negocios que tengan participación accionaria de las comunidades, porque la gente necesita saber que el CBY existe. Esta comunicación un poco en torno al pasivo histórico, a la deuda histórica del sector empresarial, simplemente persiste, es porque tenemos que tratar de generar cada vez más relevancia desde el sector empresarial para que la gente sienta que hay un pesito más que se echa al bolsillo, y eso es siendo parte del negocio y no viendo cómo los negocios pasan delante, y ahí hay todo por hacer y todo por pensar, y eso sí son las ideas para la... Entramos en una fase en que ya hicimos introducciones largas, ahora intervenciones más cortas. Mientras le alcanzan el micrófono, le voy a pedir al equipo de logística si puede alcanzar el micrófono a esta fila, que hay 2 intervenciones. José María tenía una observación. Y además quiero dejarles la libertad completa de interrumpirse y de interactuar, ¿vale? Muchas gracias, Jaime. Y simplemente una observación que haces, y es que yo no conozco estudios pues ni estadísticas sobre el tema, pero yo siento, más una percepción, yo siento que cuando se habla con muchos empresarios y en general en la sociedad colombiana de paz se asocia y de derechos humanos. Se asocia directamente con el conflicto armado. 30 años, 40 años, 50 hablando de conflicto. Pero si es que yo no violo los derechos humanos, porque yo pago los salarios y ya que yo no tengo problemas. No, es que hablar de derechos humanos en el sector empresarial va más allá de los actos de cumplimiento de la ley.
Y yo sí creo que hace falta un estudio bien interesante en Colombia sobre esa materia. No lo conozco, seguramente lo habrá, pues, y por mi absoluta ignorancia no lo tengo presente, pero me parece que es clave conocer por qué qué significa esa asociación de tema de derechos humanos y de paz, automáticamente la gente piensa en conflicto armado. Sí. Yo no he participado en ningún acto violatorio de derecho internacional humanitario, de cualquier otra de estas, digamos, de estos aspectos, entonces automáticamente yo creo que ahí hace falta. Y lo segundo es… Ahí hay un reto y es que es usted inmenso. tiene el camino largo de resignificar una palabra o inventarse otra palabra. Yo creo que es más rápido, más efectivo ponerle otra categoría a las cosas que uno luchar contra un significado que se ha acuñado por tanto tiempo. Y yo creo que eso hace falta. En el sector privado hubo mucha… Además del concepto de paz que dividió, que hizo que muchos miraran como, por ejemplo, el término licencia social. ¿Se acuerda que cuando a las empresas se les hablaba de licencia social, le decían, quite la palabra y yo me siento mucho más tranquilo porque lo estoy viendo como un trámite y no me vaya a poner más trámite porque, ¿no? Sí. Y cuando eso se resignificó en igual se la va a tener que ganar. ¿No? El derecho a piso en un territorio se lo gana uno. El derecho a piso es un término en la cárcel, Juanita. No. Porque nosotros también estudiamos la seguridad. El derecho a piso. Y el segundo tema, Jaime, y muy breve, es clarísimo. Herramientas prácticas para que las empresas, independientemente de su tamaño, puedan adoptar estas buenas prácticas. Sí. Es que si seguimos pensando que solamente la gran empresa puede adoptar un plan de transparencia, no, una pequeña también, pero hay que hacerle el formatico en Excel para que el día que quiera hacerlo, pues no arranque de cero, sino que arranque ya con la plantilla hecha, cosas tan sencillas como esas que contribuyen a incentivar precisamente esos aspectos de legalidad y de formalización. Tal cual. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y quiero mencionar que ya estamos en alianza con cada uno de ustedes, que eso es aquí parte de la magia de Jaime, pero también Ideas para la Paz hizo el estudio de Compromiso Valle, estuvieron en el lanzamiento el viernes pasado, la Cámara de Comercio ya nos hizo un taller sobre formalización de iniciativas sociales de los líderes y ya de esa sesión ya se van formalizando 4, entonces también, y con la alcaldía nos venimos reuniendo porque dentro de los líderes en Suba tenemos varios firmantes del acuerdo de paz y nos han pedido apoyo consiguiendo empleo. Entonces hemos ya tenido varias sesiones de trabajo aquí con este anfitrión que nos convoca. Entonces quería hacer esa mención primero. Segundo, quería también mencionar un dato curioso y es que en Cali ya hay 700 empresas aliadas de Compromiso Valle, la mayoría medianas y pequeñas. Entonces, Compromiso Valle se ha convertido como en el departamento de responsabilidad social de esas empresas. Sí. Y eso es un objetivo que tenemos claramente trazado, es ser ese facilitador de esa responsabilidad social. Por supuesto que sí. Y quisiera también mencionar algo que es algo, cuando les hablaba del lenguaje, la importancia de esa iniciación, es que al final la paz empieza aquí adentro. O sea, la paz está adentro de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros eso lo estamos mirando también y estamos viendo cómo empezamos a trabajar en ese crecimiento personal desde el liderazgo, ¿cierto? Y en ese lenguaje y cómo nos empezamos a ser más conscientes de que en el mismo uso del lenguaje estamos reflejando esa interioridad y cómo tenemos que empezar a ser más conscientes y a reflexionar constantemente sobre eso. Entonces, cuentan con nosotros 100%, pues ya somos aliados, cuentan 100%, y la invitación es a eso, es a seguir esa mirada interior y ir acercando esos principios. Es que normalmente la paz se ha mirado polarizada, ¿no? Empecemos a acercarla y a mirarla bajo unos principios comunes con los que nadie riñe, por eso esa tristeza de ese domingo, ¿cierto? Sí. Pero hay principios con los que no podemos reñir, entonces como empecemos por lo básico.
Isabel, y te iba a decir algo y luego le pasamos la palabra a Gina. Iba a agregar solamente que, pues nada, yo estoy de acuerdo también con todo lo que han dicho. Creo que el trabajo que hacen desde lo que es Compromiso Bogotá, siguiendo el ejemplo de Compromiso Valles de la Cámara de Comercio y desde la Fundación, y pues lo que hace Jaime Arteaga y Asociados, pues es maravilloso, pero digamos que en el distrito enfrentamos como la tarea de eso en la práctica, ¿qué es? El cerramiento, el que le estamos lagarteando a Marilo, por pues, favor. Exacto, como esto suena espectacular, pero en la vida real tenemos un 50% de víctimas en la ciudad que no supera su situación de vulnerabilidad, es decir, llegan víctimas a la ciudad y después es muy difícil salir de ese camino de pobreza porque el 78% no logra superar la barrera de generación de ingresos. O sea, no logran que sean empleados. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de prejuicios, de estigmatización, donde los empresarios del sector privado no tienen que ser la empresa más grande, no quieren contratar a víctimas del conflicto armado. Y lo mismo nos pasa con firmantes. O sea, la encuesta de Escuchar la Paz de PNUD, y yo cada vez que puedo, Jaime me ha oído decir esto y yo lo repito y lo repito, el 75% no quiere que un excombatiente sea su vecino y tenemos esas mismas barreras frente a la empleabilidad de los emprendimientos. Y volvemos a estos escenarios y nos dicen, doctora, pero es que yo ya he hecho 7 cursos en economía, en capacitación, en plan de trabajo, ya me he capacitado 700 veces. ¿Yo qué necesito? Que me compren los productos o que me hagan parte de las cadenas productivas. Los que se quieren emplear, maravilloso, generemos las oportunidades para que se puedan emplear. Entonces nosotros tocamos las puertas de las empresas, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos además el componente de formación? Porque muchas empresas lo que nos dicen es, yo necesito unos estándares mínimos de formación, que está perfecto en habilidades duras y en habilidades blandas para poder hacer el proceso de colocación de empleo. Lo podemos hacer ese puente con las empresas, pero los otros nos dicen, yo necesito es mi emprendimiento, yo tengo mi emprendimiento de textiles. Ayer una víctima nos contaba, yo tengo un emprendimiento que se llama Hilos de Amor. Cómpreme las prendas. Venga y cómpreme o hágame parte de, yo le maquilo a quien sea necesario. Entonces parte de lo que estamos haciendo en Bogotá es tratando justamente como de conectar ambos mundos. Cómo conectamos y hacer un ejercicio un poquitico más juicioso que quede arraigado en la institucionalidad y no dependa tanto del gobierno de turno o de la próxima consejera o consejero de paz que llegue, sino es cómo hacemos una caracterización real socioeconómica que le sirva realmente a las empresas. O sea, llega una víctima a la ciudad y usted, señor empresario, ¿qué información necesita para emplear a esta víctima? Y pues los vamos a invitar próximamente a un focus group con las preguntas que vamos a hacer para que realmente sean los del sector privado y los conocedores de este tema que nos digan, sí, me sirve esta pregunta o no, yo necesito saber si tiene habilidades en temas digitales, en tecnología, etcétera. Y lo mismo con los firmantes y otros grupos de excombatientes. Realmente recibimos la información de la ARN para caracterizar, para realmente saber cómo hacemos ese puente para generar como un encadenamiento productivo más exitoso, que la inclusión económica de estas poblaciones no sea simplemente medida en términos de superar la pobreza monetaria, sino realmente de estar en empresas que les den un mínimo de dignidades y que sigamos construyendo capital humano, que al final eso es también lo que necesitamos de este tipo de alianzas. Listo, hablemosle. Yo quiero meter la cucharada y reconocer una cosa además de lo que has dicho, y es que yo creo que hasta cada vez más existe una necesidad de la política pública y de la acción empresarial por meterle a todo lógica de mercado. Y en eso la alcaldía ha sido, digamos, como de estas vaquianos de la inversión pública para poder transformar eso en mecanismos financieros que atraigan, que generen resultados. Los bonos de impacto social que ha hecho la alcaldía alrededor de metodologías, y yo creo que esa es la lógica es que cada vez más eso se transforme para que eso sea estable, para que la posta la pueda coger otro, es que tengan estas cosas lógicas de mercado, que es lo que al final del día sabe hacer el sector empresarial también. ¿Por qué las inversiones ESG en el mundo se han vuelto las inversiones? Pues es un mercado de capitales gigante, porque detrás hay un sector que cree que hay un caso de negocio detrás de eso. Y ustedes ahí, tengo que decir que no lo has dicho, pero sé que implícitamente está esa lógica de involucrar instrumentos de inversiones de impacto que permitan que eso tenga largo aliento. Vamos a abrirle la línea a los oyentes. Soy Julio, por fin. Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Viviana Álvarez, sin embargo, como lo decía la doctora Isabelita, me gusta que me llamen Gina. Soy mujer firmante del Acuerdo de Paz
Y creo que estos espacios son importantes, digamos, un poco para visibilizar qué hacen tanto el sector privado como las entidades públicas del Estado frente a la construcción de paz. Sin embargo, desde los firmantes, creemos que la construcción de paz requiere de acciones sostenibles, ¿sí? De acciones que impacten la vida sí, está terrible. No, está bien, está bien. Ya atrás es. Sin embargo, creemos que esto requiere de acciones que impacten realmente la vida de quienes pues hacemos parte, digamos, como del proceso o del acuerdo, ¿sí? ¿Quiénes están allí? Pues ¿qué poblaciones están contempladas dentro del acuerdo? Pues hay poblaciones campesinas, poblaciones afro, poblaciones indígenas, y digamos, en todo el territorio y en el contexto en el que vivimos y en el marco del conflicto, pues se han generado grandísimas distanciamientos entre quienes hicimos parte del conflicto y quienes de una u otra manera también pues contribuyeron a su incremento, ¿sí? Y entre esto, pues muchas de las empresas o de los sectores privados, pues también yo creo que en gran parte contribuyeron, pues quizás indirectamente, pero se contribuyó, digamos, al incremento del conflicto en los territorios. Y un poco en línea en lo que decía la doctora Isabelita, es cómo Bogotá se ha convertido en un escenario central de lo que significa la implementación del acuerdo. Hoy ya ustedes lo decían y nosotros como firmantes del acuerdo de paz llevamos 3 días en movilización acá en Bogotá también. Estamos ubicados sobre la 7ª frente al San Martín, también pues digamos que solicitando garantías en temas de implementación, ¿sí? Porque, pues, quienes hemos llegado a la ciudad de Bogotá, digamos que tenemos también unas circunstancias distintas a quienes, pues, todavía continúan en los territorios donde se hicieron los procesos de dejación de armas. Sin embargo, la implementación del acuerdo a hoy, digamos, a 8 años de la firma, ha sido un acuerdo incompleto. Un acuerdo en el que las acciones que se requieren para implementarlo pues no existen realmente, si no hay garantías, ni siquiera garantías a la vida. Y eso pues se refleja también acá en Bogotá, ¿sí? Nosotros hemos tenido bastantes procesos y ahora estamos en este momento, estamos cerrando un proceso que venimos haciendo con las víctimas del conflicto armado de la localidad de Ciudad Bolívar y con comparecientes ante la JEP de la Fuerza Pública. Esto es ejército, policías y compañeros que pues pertenecían al antiguo DAS. Y hemos visto que digamos, tenemos todo el compromiso de aportar a la paz. Sin embargo, las víctimas nos han abierto, tanto a los firmantes como a los comparecientes de Fuerza Pública, nos han abierto sus casas. Hemos tenido en este proceso que lleva más o menos 1 año, que es una ruta restaurativa, hemos tenido la oportunidad de estar en las casas de las víctimas y hemos visto, digamos, que la carencia de ellos no es que ellos estén acá porque ellos quieran, sino porque fueron desalojados de sus territorios, ¿sí? Y que esos territorios, pues si ellos tuvieran la oportunidad quizás de regresar con condiciones dignas, pues yo creo que no estarían, digamos, tampoco en esa marginalidad donde están hoy. Entonces, un poco también quería yo preguntarles a ustedes, digamos, ¿cuáles son esas acciones reales, ¿sí? Que ayudan al sostenimiento del proceso, de la implementación del acuerdo de paz?
porque pues decir acá, digamos, todo lo que ustedes han expuesto, ¿sí? Pero eso cómo se refleja digamos, en las comunidades, ¿sí? Porque realmente no se ve cuál es la implementación o cuáles son esas acciones de las que ustedes en este momento hablan. ¿Mm? Y es importante, digamos, que eso se pueda reflejar, porque, pues, sí, ustedes puede que tengan unos indicadores y que deben llenar y que deben garantizar o deben informar quizás al Estado, bueno, a las entidades de las que ustedes dependen, pero esos indicadores tienen que ser pues, reales, ¿sí? Que realmente impacten las poblaciones vulnerables. Y un poco, y en materia de eso es, por ejemplo, ¿cuántos firmantes tienen ustedes en este momento contratados? ¿Cuántas víctimas del conflicto tienen en sus empresas? Nosotros tenemos varios firmantes que a la fecha de hoy ya son profesionales, pero ¿cuántos tienen contrato? ¿Cuántos están contratados? Sabemos, Bogotá es una ciudad receptora y yo creo que quienes vivimos acá, pues estamos agradecidos con la ciudad porque, pues, digamos con las dificultades, pero nos han, pues, se ha convertido en nuestro hogar, ¿sí? Pero realmente quienes tenemos alguna posibilidad de un contrato ha sido porque las instancias creadas en el marco del acuerdo de paz son quienes nos contratan, o sea, nosotros mismos con nosotros mismos. Eso muestra también un proceso de quizás de estigmatización o de miedo a un poco conocernos, ¿sí? Y digamos que es necesario que ustedes pues hagan como esos análisis gracias, digamos de estos procesos, ¿sí? Porque nosotros estamos con todo el compromiso, a pesar de como los 430 firmantes que han sido asesinados en el marco de la paz, de la construcción, y aún seguimos. Entonces, sí, digamos que es como un llamado a que no solamente sea estar dando cuántos indicadores hay, sino que también impacten realmente a las poblaciones que estamos acá en Bogotá. Y eso pues se refleja también en ofertas de empleabilidad, pero no solo en la oferta, sino que efectivamente pues así sea uno o dos de quienes hagan parte de esos procesos sociales, pues puedan estar, digamos, con un empleo que garantice una vida digna y pues que le garantice un sustento tanto a él como a sus familias. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos plantea un dilema grande y hay que escucharlo, porque en un país donde tenemos un desempleo a 2 dígitos, ¿no? Donde la economía está creciendo al 1%, necesitamos, digamos, generar más capacidades y oportunidades económicas, y dentro de todos los caracteres, todas las características de afirmación positiva que existen, porque digamos también están los grupos étnicos, los grupos indígenas, están los excombatientes, quedan al final de la fila. Realmente quedan como al final del proceso, digamos, de acciones afirmativas. Los excombatientes quedan siempre al final de la acción afirmativa, porque digamos están las acciones afirmativas basadas en asuntos étnicos, en género, en diversidad, y dejaron de existir, que es la situación más horrible de alguien, es cuando ya no existe. Y tenemos una situación en la economía en la que tenemos un desempleo a 2 dígitos y un crecimiento muy, muy marginal del 1%. Entonces, pues ahí hay un reto que nos plantea Gina, y es que eso no se siente, esos indicadores no se sienten mover. Entonces, sí me parece importante pues escucharles a ustedes, decirnos cómo hacemos para que, digamos, se reconozca la existencia. Existen y le hicieron una apuesta y se comprometieron con una apuesta.
y cómo en todas estas necesidades que existen de empleabilidad, de generación de trabajo, de crecimiento, podemos reconocer. Yo, y quiero anotar una cosa antes de arrancar, contarles una anécdota. Pues en mi oficina trabajan, pues creo que es una oficina diversa, y el director técnico es hijo de 2 desmovilizados. Nuestro director técnico es hijo de 2 comandantes del EPL. Y él decía, a mí me frustra mucho que la gente piensa que un desmovilizado llega en blanco. Entonces los vamos a entrenar en tal cosa y no reconocemos que tiene unas competencias, unas habilidades, unas fortalezas que su canal de vida le ha dado. Y no partimos de ahí, sino partimos como si fuera una hoja en blanco. No, este pisco llegó, o esta persona llegó en blanco, entonces lo voy a volver tal cosa. Entonces no hemos logrado reconocer la trayectoria humana y las fortalezas que puede traer. Entonces las ofertas, me decía, mi papá lo pusieron a manejar taxi. Y mi papá manejaba un bloque de 2.000 personas. Mi mamá le dieron un emprendimiento y mi mamá era la que tenía la tesorería. Luego mi papá se dedicó a temas de liderazgo y mi mamá es contadora. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para cerrar esas 2 brechas? Entender, digamos, que existen y que hicieron una apuesta de vida y que esperan que esa apuesta de vida digamos, porque es una renuncia a una cosa de decir, ¿cómo se le responde? Yo voy a hablar más que como Compromiso Bogotá, porque Compromiso Bogotá entró en fase piloto desde mayo 2024. Entonces, digamos, no tenemos una construcción larga para esta solución, pero sí tenemos un diálogo con la oficina que lidera Isabelita, promovido por la oficina de Jaime hace unos 4 meses tal vez. Y como les decía, dentro de los líderes que venimos apoyando en Suba, hay firmantes del acuerdo de paz. Y se nos acercaron hace unos 5 meses y nos dijeron, tenemos un problema. En Bogotá hay 800 firmantes del acuerdo de paz, están en asociaciones, la mitad no tiene trabajo. Entonces empezamos a promover un diálogo entre empresarios y los líderes de estas asociaciones de firmantes del acuerdo de paz y unas reuniones con la alcaldía. Y empezamos a entender que hay un problema en el sistema. O sea, no es que no haya voluntad hay voluntad de la alcaldía, hay voluntad de las asociaciones, hay voluntad de los empresarios que de alguna forma venimos representando. ¿Qué pasa y cuáles como los cortocircuitos que hay que ver cómo solucionamos? Y en eso está la oficina de Isabelita. Primero, según los acuerdos, los datos de los firmantes los maneja la ANR. Y ya Isabelita le responde esa parte, pero no los tenemos completos. Yo he tenido, como les decía, 30 años de experiencia en temas sociales y tengo amigas cercanas muy del corazón que han trabajado históricamente en la ANR, o sea, les estoy hablando desde antes de la firma del acuerdo de paz. Entonces, con ellas he estado conversando de la profundidad del sistema, ¿me entiendes? De qué es lo que hay que organizar aquí, este rompecabezas. ¿Qué ha estado pasando? Hay unas alianzas de empresarios dedicados a conseguir empleo a firmantes del acuerdo de paz y han llegado a este punto, no solo de decir, por favor, mándenme las hojas de vida de quienes están interesados, las hojas de vida no llegan. Entonces, al final dicen, bueno, hagamos el proceso al revés. Yo les voy a decir qué vacantes hay, no, tampoco. Entonces dicen, bueno, entonces dígame qué trabajo necesitan y yo los organizo, yo los consigo y tampoco. O sea, ya hay un cortocircuito de comunicación que hay que solucionar. Eso es lo primero, o sea, la voluntad está. Y hablo aquí abogando por la gestión que viene liderando Isabelita. Sé que lo están haciendo, los empresarios también lo quieren hacer. Hay alianzas ya generadas para eso, pero hay que alinear la información, entendiendo que hay unos temas de seguridad de los líderes, entendiendo todo eso, los empresarios están dispuestos a contratar sin nombre, mejor dicho, solo haciendo un primer perfilamiento mínimo.
mínimo, y están dispuestos a invertirle al acompañamiento socioemocional, o sea, están dispuestos. Entonces ya diciendo eso, le cedo la palabra a Isabelita. Gracias. Entonces, acá yo no sé por qué Bogotá, teniendo la capacidad que tiene y siendo pues la capital del país, Bogotá no es como Medellín en este sentido. Medellín nos lleva una ventaja gigantesca en lo que ha sido el programa que tienen justamente para ayudar a fomentar la colocación en empleos específicos de excombatientes en general. Y la cifra que tiene Medellín además es una cosa absurda, como que se han ubicado, si no estoy mal, en los últimos 20 años más de 10.000 personas gracias justamente a ese tejido. Esta conversación la hemos tenido distintas veces con Gina, pero cuando yo llego a la alcaldía pues me doy cuenta que eso no existe. Y no existe en ningún lado, no existe en la Secretaría de Desarrollo Económico, no existe en la Consejería de Paz, no existe en ningún lado. Entonces, el primer paso para empezar a arraigar y generar un programa así que no sea simplemente páseme la hoja de vida, yo le hago el favor y les paso a unos empresarios que están pidiendo eso, sino que sea una cosa como bien hecha que pueda perdurar en el tiempo, pues lo primero es firmemos un convenio con la ARN para poder tener esta información de manera oficial. Pues desafortunadamente, y acá las cosas absurdas que pasan en este estado, llevamos 8 meses desde que yo llegué, fue la primera reunión que tuve con la ARN el 12 de febrero. Llevamos 8 meses pedaleando un convenio que me acaban de decir la semana pasada que salió, que lo vamos a firmar la otra semana para poder arrancar. Pero ¿qué es lo que sí debe pasar? La alcaldía… Eso viene siendo un hijo, 8 meses. Casi es un parto. embarazo, un embarazo casi. Es un parto. Y ha sido muy difícil, que son de las cosas que digo, porque es tan difícil hacer cosas además para nosotros desde Bogotá, casi que hacerle el trabajo a la ARN, ayudarlos a venga, yo acá me encargo de ser ese puente, porque yo sí creo que el deber y la responsabilidad de la alcaldía es ser ese puente entre el sector privado, entre las fundaciones, entre las distintas organizaciones que tienen toda esta voluntad y entre el nivel nacional, que somos un poquito el puente que estamos tratando de ser, por ejemplo, con la JEP y las víctimas, con la JEP, con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos y las víctimas. Entonces Bogotá tiene el compromiso y el interés de ser ese puente. Por eso nuestro primer paso es firmar pues ese acuerdo de intercambio de información y todo lo que los abogados le han puesto de arandelas a eso, que se firmará la otra semana. Para una vez ahí tengamos la información, podamos empezar un proceso ya de, listo, esta es la información que tenemos, esta es la caracterización que tenemos, acá nos hace falta esto, esto no nos hace falta, y empezar entonces poder conectar los dos mundos, Gina. El mundo de los firmantes y el mundo del sector privado con las garantías y como la disposición del distrito para hacerlo. Yo espero que la próxima vez que tú me preguntes eso, yo pueda decir, hemos colocado en este tiempo a tantos firmantes, hemos fortalecido tantos emprendimientos. Bueno, ahí se ve como que hay un problema de flujo de información. Aquí no pidamos la palabra, hágale. Gina, No, sí, Gina. sí. Gina, lo primero que quiero es resaltar tu valentía, la forma como expresas tus inquietudes, tus dudas y por supuesto el legítimo reclamo, si se me permite la palabra que haces, es legítimo. Sé lo difícil que es hacerlo porque no soy de Bogotá, soy de una región muy que sufre los estragos de la guerra y del conflicto que es el Cauca. Llegué hace 20 años también con dudas e inquietudes aquí a Bogotá y aún mi familia vive en el Cauca, vive en el oriente del Cauca. Y la valentía con que lo expresas y el sentimiento con lo que lo haces, pues nos genera también un gran sentido de responsabilidad. Así que gracias por querer compartirnos eso aquí. Lo segundo es que tal vez de lo más gratificante del trabajo y de lo que realizo está en poder identificar aquellos 11 grupos poblacionales que comentaba al principio y encontrar allá a los firmantes. Y te puedo decir con un alto grado de satisfacción que un exitoso emprendimiento que dirige, que gerencia, pero que además administra y que le pone todo el amor es de uno de los firmantes que hemos podido sacar adelante. Tan es así que fue uno de los más exitosos dentro del pabellón que tuvimos en la Feria del Hogar, una feria no menor en Bogotá y en Colombia. Y fue exitoso porque la persona que participó, firmante del acuerdo, no solamente tenía habilidades de naturaleza comercial, Jaime, sino que además
por la capacitación que le brindamos, tuvo la oportunidad de desarrollar algo que jamás había hecho y era habilidades blandas. Poder convencer a la persona que llegaba que le podía vender y la persona podía comprarle el producto. Fue absolutamente fascinante ese proceso y ver el cambio de este emprendedor. Así que el reto está todos los días, pero no decaigamos en esa lucha permanente por la paz. No decaigamos en esa lucha que tú manifiestas con toda certidumbre y con la que seguramente vamos a poder alcanzar. Esta es una lucha permanente, una búsqueda permanente de mejores espacios, escenarios y por supuesto eso incluye estar mejor económicamente estables en la familia y seguramente con las herramientas que están, con los buenos anuncios que nos hace hoy nuestra consejera Isabelita y las otras organizaciones, pues vamos a poder llevarlo al mejor término y al mejor suceso. Bueno, vamos a dar la palabra nuevamente al público, vamos a pedir brevedad en las intervenciones y hacer la anotación que debe ser muy difícil pensar que uno llegó a un punto y en realidad darse cuenta que todavía está en la mitad del camino y que en la mitad del camino le están matando a los compañeros. Eso es una situación horrible. Buenos días para todos. Le voy a pedir si se presenta y ¿Se escucha? ¿Sí? Buenos días para todos. Bueno, yo quería decir una cosa. Nosotros fuimos desplazados del Tolima en el año 79. Llegamos pues a diferentes lugares y también fuimos maltratados. Mis padres fueron muy maltratados, a mi madre le pegaron, a mi padre también, ellos ya murieron. A un tío le violaron 2 hijas y también a él lo mataron y todo eso quedó impune y que nos iban a ubicar, que nos iban a una parte o a otra y hasta ahora no se ha visto nada. La mayoría de mis familiares ya murieron. Yo soy una sobreviviente de la UPE y también dijeron que nos iban a ayudar de una forma u otra. Mis padres perdieron la casa, perdimos todo y como les digo, la mayoría ya han sido muertos. A un tío lo mataron, a un primo también. A mis primas las violaron, fuimos maltratados y hasta ahora creo que yo soy una de las supervivientes y he pasado trabajos, tuvimos que huir, escondernos para que no nos mataran. Ahora yo soy una mujer incapacitada, no puedo trabajar, estoy en una situación económica tremenda. Hasta hace unos 10 años yo trabajaba, ya no puedo porque no tengo fuerza, tampoco por la edad ya le dan trabajo a uno en ninguna parte. Desafortunadamente me dicen, bueno, que una empresa, no tengo modos como, no tengo modos para emprender una empresa, no hay sitio cómodo, porque lo único que sé hacer así es empanadas, o en fin, pero se necesita un espacio, lo cual yo no lo tengo. Como me dijeron, tienen que tener un espacio, una cosa cómoda, yo no la tengo. Vivo en un apartamento muy pequeño y muy incómodo. Y como les digo, ya no puedo trabajar. ¿Me regala su nombre? Mi nombre es María Isabel González Zúñiga. Pues en algunos
que le vamos a ayudar. Nunca he recibido una ayuda de nadie. Como le digo, mis padres lo perdieron todo, perdimos todo. Yo he perdido casi toda mi familia y estoy prácticamente sola. Y como le digo, ya por la edad no me dan trabajo, ni puedo tampoco porque no tengo los alientos y como digo, soy una persona incapacitada. Entonces, en este momento, pues, sí, le vamos a ayudar. Eso van más de 10 años, sí, le vamos a ayudar y nunca se ha visto nada. Entonces, no sé con quién hablar, no sé con qué dirigirme, a ver en qué me pueden solucionar. 45 años desde que los desplazaron y 45 años de tragedia tras tragedia, tragedia tras tragedia. Ver cómo se les borona la vida a María Isabel. María Isabel, si quieres, ya le pido a alguien de mi equipo, Jime, si quieres acércate. Y ya mismo tomamos sus datos para al menos revisar en qué va la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Quien hace las indemnizaciones a las víctimas es la unidad para las víctimas y es conforme a unos criterios como de priorización establecidos, pero con mucho gusto desde la consejería podemos ayudar a hacer todo ese trámite, averiguar y enlazar incluso con la Secretaría de Integración Social a ver si podrías hacer parte de alguno de los programas de subsidios que existen en la ciudad. Muchas gracias. Le voy a pedir su nombre y nos interviene brevemente. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este encuentro regional para la paz. Yo personalmente pienso que… ¿Me regala su nombre, por favor? Yo soy Vicente Vivas, presidente y representante legal de la Organización Defensora de Víctimas, Fundación Vicente Vivas. Trabajo y tengo mi organización aquí en la localidad de Los Mártires, barrio Santa Fe y parte de Ciudad Bolívar. Yo creo que reconstruir paz sin empleo y con hambre es muy difícil o casi imposible. Yo aprovechando esta oportunidad que está presencia del Estado y de la empresa privada, quiero saber cómo hago con mi institución para poderme unir a ustedes. Mi fundación está basada en grupos técnicos, comunidades indígenas y víctimas de conflicto armado. Tengo 1.200 personas afiliadas, todas en población vulnerable, y hago parte del Congreso Nacional de Desplazados, donde hay más de 5.000 desplazados. Entonces, aprovechando la empresa privada y todo lo que está aquí, yo quisiera ver cómo hago para poderme integrar a ustedes, a ver si podemos hacer unos proyectos productivos sostenibles. Tengo varias ideas, he pasado muchos proyectos, algunos los he podido hacer, la mayoría no. Ahorita con lo del medio ambiente, tengo un programa muy bonito que es la reutilización de las prendas en desuso para hacer bolsas en tela. Tengo la oferta de la compra de esa bolsa de la constructora Bolívar, que tiene 10.000 empleados en Colombia. También que Jumbo haya dicho que nos compraban esas bolsas. Carulla nos haya dicho que nos hicieran unas muestras, las hiciéramos y que nos iban a colaborar con esto, con la compra, pero no he podido encontrar el apoyo para arrancar en un programa, en un proyecto sobre esto, en las prendas en desuso de las instituciones. Tengo oferta de todos los overoles de TV, también de la empresa Transmundial, también Seguros Bolívar, no, Constructora Bolívar me da material, El Minuto de Dios. Tengo suficiente material en desuso, en telas, pero quiero hacer un proyecto con víctimas de conflicto armado, mujeres, cabezas de hogar, para la construcción de estas bolsas. Entonces yo quisiera tener cuál empresa o cuál empresario eso podría ayudarnos para desarrollar esta iniciativa. ¿Cómo hago para unirnos a ustedes? Vicente, Somos organizados totalmente de víctimas. Muchas gracias. ¿Qué tal si nos dice los datos de contacto de su organización para que cuando vean este podcast puedan saber dónde contactarlo? Sí, con mucho gusto. Mi
Correo electrónico es fundvivas@gmail.com. Mi número de contacto es 311-520-9994. Me encuentran en todas las redes. Magnífico. Tengo todas las redes. Muchas gracias y le agradecería si hubiera un programa así para las víctimas. Magnífico. Yo creo que eso usted lo acaba de anotar. Y la última intervención antes de cerrar el panel. Buenos días. Mi nombre es Darlene Soyo. Yo soy del sur de Córdoba, más o menos donde se hizo un proceso de paz con la SAUCE, pero antes de eso, yo soy víctima del primer proceso de paz. Víctima del primer proceso de paz. Sí, porque gracias a ese proceso de paz llegó la guerrilla a mi pueblo. Después de la guerrilla, ahí se involucró el ejército y después la SAUCE. Entonces, cuando el hombre habla de paz, habla de guerra. Gracias al primer proceso de paz que hizo el Estado, el señor Belisario Betancur, invadieron nuestro terreno, nuestra tierra, nuestro pueblo, ¿sí? Y de ahí comienza el exterminio de mi familia, incluido el Estado. El Estado nos mata a unos familiares, la guerrilla y la SAUCE. Entonces, por eso digo, no creo en procesos de paz, porque la paz trae la guerra. Cuando el hombre habla de paz, habla de guerra. Tengo paz, gracias a Dios, en mi corazón. Como víctima, fuimos víctimas. Nos asesinaron 7, fueron 7 familiares asesinados. Nos quemaron nuestra casa, tuvimos que salir. Por años tuvimos que mantener así la boca cerradita. Pero ya en estos momentos, de unos años para acá, dije, voy a hablar. No importa si el Estado o la guerrilla o la SAUCE me asesine, pero voy a hablar de lo que le pasó a mi familia. Yo soy de un pueblo, un corregimiento que se llama El Caramelo, cerca a los volcanes y cerca, mucha gente lo sabe, Santa Fe Ralito. Santa Fe Ralito, cerca. Era el pueblo, es el pueblo que queda ahí en medio, entre Santa Fe Ralito, los volcanes, está El Caramelo, donde tuvimos que salir de allá. Después de eso, consecuencia, porque las consecuencias vienen después, muere mi padre, muere mi madre, muere mi hermano y muere mi sobrina. Bueno, muere mi hermana y muere mi sobrina. Hoy en día me queda una persona en condición de discapacidad, adulto mayor, que estoy viviendo con él las consecuencias de todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque es una persona con problemas mentales, nació en condición de discapacidad y el estar aquí en un sitio pequeño, encerrado, donde tiene una enfermedad crónica, entonces yo no lo puedo sacar casi, ese encierro me lo está enloqueciendo y hoy estoy viviendo las consecuencias de eso. Mi familia no ha querido hablar por miedo, porque aún hoy tenemos miedo. Las víctimas, hemos visto que los victimarios son más acogidos que las propias víctimas. Los victimarios son los que les han dado muchas cosas, están en el Congreso, tenemos uno de presidente y son los que manejan el país, pero las víctimas somos las paganas de todo, de todo. Y lo peor es que haya instituciones, empresas que apoyen a los victimarios y no a las víctimas. ¿Sí? Yo hoy, gracias a alguien que me habló, soy integrante de una mesa local de víctimas aquí en Bogotá. ¿Y sabe qué es lo peor? Que haya guerra entre las mismas víctimas, que haya guerra entre los mismos firmantes de paz, que haya guerra entre los que están allí en el Congreso. Qué triste, es una tristeza. Yo empecé a tocar instituciones y de muchas instituciones quedé, mejor dicho, no encuentra uno
un apoyo absolutamente de nada, sabiendo que uno es víctima, que le acaba en su familia, que tiene que salir, que tiene una persona en condición de discapacidad y que es terrible tocar una puerta. Hoy ando, pero en una situación terrible. ¿Por qué? Porque mi hermano vive alterado constantemente. Él quiere irse para su tierra, quiere irse para Montería, Córdoba. Es allá donde él quiere estar. Le digo, por más que le hable y le explique, le diga, no tengo plata para comprar una casa o pagar un arriendo en Montería, él no entiende eso. Él no entiende eso. Entonces, he visto que a mucha gente que no es víctima, les han dado sus viviendas, les han dado tierra. A los firmantes de paz también les han dado, porque los he visto. Yo soy una persona que observo muchas cosas a donde voy y me voy dando cuenta de todo. Entonces, lo peor es ser víctima. Cuando uno no está involucrado en nada y le llegan a la casa, le llegan a la casa. La violencia llega a la casa. No sabíamos de guerra, no sabíamos absolutamente de nada, pero allá nos llegó la guerra. No estábamos buscando absolutamente nada, pero allá nos llegó. No sabíamos de nada. Vivíamos, porque es que todo se centraliza en Bogotá, pero Bogotá no mira las regiones. En Bogotá mucha gente piensa que Bogotá es todo el país. Muchos bogotanos desconocen las profundidades de la Colombia olvidada que está por allá. Y eso trae esas consecuencias de que lleguen los rebeldes y empiecen a hablarle a la gente y empiecen a crear los grupos. Ahora es grupo de derecha, ahora es grupo de izquierda y nos tienen los medios de comunicación. Es que son de derecha. Es que son de izquierda. Y si uno tiene un pensamiento que dice uno, bueno, seamos de centro, entonces o lo consideran paraco o lo consideran guerrillero. Es una tristeza de verdad. Yo, por ejemplo, ahorita me ha tocado muy duro, ya termino, me ha tocado muy duro por tener ese hermano, por sacar a mis hijos, porque no solamente perdí a mi familia. El hombre que es papá de mis hijos, pues a consecuencia de todo eso dijo uno, pues te mataron toda la familia. La estigmatización es lo que más mata. Que lo estigmaticen a usted por ser víctima es una cosa terrible. Pero uno dice, pero uno ¿qué culpa tiene? Que lleguen y le maten a su familia. ¿Qué culpa tengo yo que acaben con mi familia? ¿Qué culpa? Pero las instituciones, muchos funcionarios, eso no lo entienden. Hoy, gracias, bueno, porque hubo alguien que me llevó a esa mesa, un emprendimiento. Voy a empezar de cero. Voy hasta ahora a empezar de cero. Pero ha sido terrible toda esta situación. Yo considero a la señora que perdió toda su familia. Así estoy yo. Perdí a mi familia. Y por eso le digo, cuando el hombre habla de paz, habla de guerra. Vivimos en un país democrático, pero entonces estamos viendo que el que tiene una empresa se la tenemos que quitar. ¿Por qué? Si ese trabajó, luchó para tener su empresa, ¿por qué tenemos que tenerle la envidia al que prospera o a la empresa que está adelante? Sí, que las empresas, bueno, den el trabajo o que ayuden para uno emprender para poder dar el trabajo. Y ojalá saquemos el chi de muchas víctimas, el chi de muchos que han firmado la paz. Oiga, saquen ese chi y más bien tratemos de salir adelante. ¿Cómo? Trabajando duro y parejo para que este país pueda salir adelante. Y no que las víctimas, soy víctima, deme, o soy firmante, deme. No, más bien impulsemos para que sean empresarios y sepan qué es ser un empresario. Yo creo que las intervenciones nos han dado como una visión muy completa de lo que ha pasado, lo que está pasando en el país. Vamos a cerrar el panel. Voy a pedirle a cada uno de ustedes su última reflexión
en torno a cómo podemos trabajar más para ampliar el involucramiento del sector privado en la construcción de paz y agradeciendo enormemente las intervenciones que han tenido ustedes porque realmente han sido muy completas y pido excusas porque no nos alcanza el tiempo para más intervenciones. Arranquemos con José María. Muchísimas gracias. Las empresas en general y los emprendimientos ahí incluidos, como lo planteaba la última intervención, buscan hoy incorporar la conducta empresarial responsable para beneficiar los entornos donde operan. Eso es una realidad que todos debemos asumir y que debe ser constante en el quehacer económico del país. Las de Bogotá y la región no son la excepción y desde la Cámara de Comercio estaremos prestos a impulsar siempre ese quehacer. Mientras las empresas quieran adoptar un papel de liderazgo abierto en favor del desarrollo sostenible, pacífico e inclusivo, sin lugar a dudas van a poder identificar las oportunidades que existen de la mano de aliados tan importantes como los aquí concernidos y de la mano, sin lugar a dudas, de un público expectante que espera respuestas como ha estado aquí presente en el foro, y estaremos prestos a impulsar todas esas buenas acciones que generen esos entornos favorables y esas acciones en la búsqueda de un mejor país. Gracias, José María. María José. Sí, muchas gracias. La propuesta nuestra es a que integremos esa conversación y que fluya la información, ¿cierto? Porque lo que hay es, o sea, las dificultades que hemos observado en las conversaciones iniciales, como les decía, es que tenemos que alinearnos. Entonces, desde Compromiso Bogotá, ya con Isabelita, aquí intercambiamos datos y nos vamos a seguro reunir y buscar las formas de que el sistema funcione. O sea, así nos tome tiempo, pero sabemos que son temas que hay que mover de pronto algunas, no sé, algunas normas. Hay que investigar qué hay que hacer, pero pongámonos a la tarea. Juanita. Pues después y agradeciéndoles profundamente que nos compartan cosas tan sensibles y tan íntimas, yo creo que se queda uno pensando es en cómo la habilidad que tenemos que tener desde todos los sectores por generar políticas que sean un poco masivas para tratar asuntos tan individuales y tan difíciles y tan sensibles. Y eso necesita, yo insisto, innovación y sensibilidad, un poco de no perder. Gina nos decía, a mí la estadística y el dato no me dice nada, y con Jaime lo hemos trabajado un montón. Las cifras no le dicen nada a nadie, las estadísticas nadie sabe si son correctas o no, y entender que esto pasa por temas de mucha sensibilidad y de mucha capacidad para no solamente comunicar, que es lo que tenemos que tratar de hacer también, sino por tener innovación y, les insisto, una dinámica que intervenga a través de herramientas de mercado. Mientras esto siga siendo yo les doy y cómo puedo recibir, y esto no tenga implícito algo que nos decía el compañero acá, la sostenibilidad, un poco pensando en el largo plazo, y si esto no tiene herramientas que sean efectivas y de mercado para hablarle a los empresarios de una parte, pero también para que la gente sienta que esas grandes políticas pueden tener un beneficio individual, y eso es un arte, y cada vez más hay cosas que se han hecho que son correctas, y lo otro es insistir en que hay una narrativa detrás de todo esto que tiene que moverse de la paz, que nadie quiere en la paz, y en el concepto de eso a construir de pronto una narrativa que sí nos una al final del día como Colombia. Hoy no hay cuando estudié Derecho hablaba, los códigos hablan del interés general de la nación, y hoy no hay un interés que nos mueva, salvo el interés de que ojalá haya más bienestar para cosas individuales, pero también para soluciones muy colectivas. Yo quedo sobre todo súper retada pensando, ¿y qué es esa innovación que nos vamos a inventar entre todos para que sea sensible para la gente? Bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio, a Jaime sobre todo por ayudarnos como a empezar a tejer estas redes y hacer esas alianzas que nos permitan como materializar todas estas apuestas y todo lo que hablamos acá, que realmente se sienta y que el impacto
pues lo sientan personas como Gina, como Vicente, como con todos los que han intervenido acá y seguramente con todos los que nos están escuchando y viendo. Yo creo que parte de las reflexiones finales de este panel es que pues el tema de la construcción de paz es un tema que realmente nos compete a todos. El Estado es absolutamente insuficiente en hacer esta tarea solo y por eso el rol del sector privado pues cada vez es más importante y cada vez es un trabajo que tiene que hacerse de manera conjunta. Desde el distrito seguiremos tratando de ser ese puente entre las comunidades, el sector privado y a tratar de tejer de una mejor manera estas redes, justamente como tratando de superar esas barreras que hoy existen en la práctica. Pero yo creo que la invitación final es a todos pues, los del sector privado que nos estén viendo a que se unan a nuestra red de aliados, que se unan a esta conversación, que se den cuenta además que Bogotá tiene muchas necesidades en este sentido. Digamos que el rol del sector privado y todo lo que ha sido como obras por impuesto, la zona SOMAC, se piensa que Bogotá no necesita este tipo de inversiones, pero Bogotá sí las necesita. Bogotá necesita inversiones incluso en obras públicas, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las zonas rurales de la ciudad, que tiene estas brechas tan acentuadas, pero también un rol de un sector privado activo en temas de fortalecimiento de emprendimientos, de generar encadenamientos productivos sostenibles, que este tipo de emprendimientos hagan parte de sus mercados y los usen, al igual que pues temas obviamente de generación de empleos. Así que mi equipo me ha insistido mucho en que por favor les diga que escaneen el QR para que hagan parte de nuestra red de aliados, que creo que va a salir en pantalla. Compartamos el QR. Pero que hagan parte pues de nuestra red de aliados para poder seguir tejiendo estas alianzas juntos. Bueno, yo también quiero agradecer, esto ha sido una conversación especialmente motivante para mí y ha sido, yo pienso que los testimonios de Gina, de Vicente, de María Isabel, de todos, nos lleva a una reflexión sobre la paz como en economía. En economía uno habla de macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía son las grandes cosas, la inflación, la tasa de crecimiento. Microeconomía son las empresas, lo micro. Lo mismo pasa con la paz. Todo el mundo tiende uno a hablar de la paz como un asunto macro y los testimonios que tuvimos acá nos recuerdan y nos jalan y nos devuelven al asunto micro. Y quiero terminar con una frase que yo creo que es de Eduardo Galeano, de las que más me gusta, que es la de la revolución de las pequeñas cosas. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Nosotros, desde la microeconomía, desde el mundo de la empresa, eso micro, podemos contribuir a ese objetivo macroeconómico, que es la construcción de paz. Y ya sin antes decirles que una vez quede este episodio grabado, editado, todos ustedes y las otras personas que no alcanzaron a venir por razones de tráfico y de los temas de movilizaciones, van a recibir por WhatsApp el episodio para que ayuden a compartir esta conversación y llegue a más personas, y agradecerles a todos y desde luego al programa de Restaurando el Futuro, a Ana María, al equipo de Agdivoca y a todos los que vinieron.